Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Los saludamos en la dirección de la emisora, en los controles y además pendiente de la transmisión a través de las distintas plataformas y enfoques, Miguel de Oliveira, quien habla para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Saludos a la señora Liliana, que se incorpora de una vez por acá al programa. Bueno, y empezamos haciendo publicidad, recordando una fecha, 15 y 16 de noviembre, aquí en los salones que MDO Radio Podcast tiene. Porque MDO Radio Podcast no solo es radio, es lugar para grabar podcast, para tomar fotografías, para formarse. Tiene incluso sitios, salones adecuados para recibirlos, para que todos estemos aquí formándonos, bien ubicados en Caracas, con lugar para estacionar, con lugares cercanos si usted quiere salir y para conversar de todo, tomarse un café, tomarse un té, hablar, también está bien ubicado. Y por eso hemos escogido en Policreativa Consultores hacer ese curso 15 y 16 de noviembre en estos salones. Un curso de qué, de negociación. Negociamos a diario, en el día a día aplicamos técnicas de negociación aunque no seamos conscientes de ello. Entonces, ¿qué busca este curso? Sacar la teoría, tomar las líneas fundamentales y enseñarlos a tener éxito en la negociación. Porque usted negocia, sabe negociar. Lo que hay que hacer entonces es enfocar esa negociación en un parámetro que le permita triunfar. Y ese curso, como todos los cursos de Policreativa Consultores, sean presenciales, bimodales, virtuales, que usted los puede incluso hacer en tiempo real, de forma síncrona o sincrónica o a su propio ritmo, tienen la misma característica: los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval de una institución de prestigio, en este caso la Universidad Central de Venezuela, a través del CEP, del Centro de Extensión Profesional de Fases. El CEP de Fases de la UCB avala los cursos de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores. Visite nuestra página web, sigan las redes sociales, escríbanos y pregunte cómo puede incorporarse al proceso, al proyecto que Policreativa Consultores tiene para ustedes en materia de formación y asesoría. Policreativa Consultores. Dice: muy buenas tardes, dice la señora Liliana a través de la mensajería. Bueno, vamos a empezar hoy. Hoy tenemos un programa focalizado sustancialmente en América. Tenemos que hablar de Argentina, tenemos que hablar de Chile. Argentina viene elecciones, lo habíamos prometido. Programa del martes, hemos dicho que hoy abordábamos Argentina. Vamos a conversar sobre Chile, que hay encuestas también y creo que hay llamados de atención a las distintas candidaturas. Nosotros en Policreativa Consultores tenemos el método ARE, que es el análisis de riesgo y entorno. Bueno, tienen que estar en este momento las candidaturas, si son candidaturas con equipos serios, haciendo análisis de riesgo y entorno para entender qué está pasando y qué puede ocurrir en la elección. Y cuidado con sorpresas, de eso vamos a hablar. Y vamos a conversar también sobre un elemento que podría generar risa. Si les da risa, está bien, lo están entendiendo. Si les da miedo, también está en la posición correcta. Si les da pavor, temor, lo ven con distancia, también. O sea, todas esas sensaciones entran a ese tema que tratamos, que es la disputa entre el presidente Petro y el presidente Trump. Ambos, hemos dicho, una buena asesoría debería recomendarles que dejen el teléfono un rato y no escriban en las redes y quitarles los micrófonos. Porque hay un enorme conflicto entre Colombia y Estados Unidos en este momento, porque ambos personajes son muy dados a hablar más de la cuenta. Entonces eso conversamos, pero no empezamos en América. Luis Daniel, pero vamos a hablar de América, sí, pero empezamos en Francia. Porque en Francia hay una situación también compleja. Ustedes creerían a lo mejor que el único país del mundo en el que se producen situaciones de cambios constantes de gobierno es Perú. Bueno, Perú exagera, pero Francia tiene prácticamente el mismo escenario y sigue siendo Sébastien Lecornu, el primer ministro, el centro de atención. Claro, la figura de Lecornu bajó un poco de intensidad en los últimos días porque el domingo se dio un episodio que fue el del asalto al Museo del Louvre. Un asalto además de serie. Hemos dicho, el que sea guionista escriba que a lo mejor alguna plataforma le compre el proyecto, porque entraron vestidos de personal de atención, instalaron una grúa, ingresaron por una ventana de uno de los pisos superiores, entraron, se robaron las joyas de un valor incalculable, porque no se sabe, más allá del tema, del peso histórico que tienen, en sí las joyas que tienen, incluso dejaron caer una de una cantidad de diamantes y de piedras preciosas. Imagínense la magnitud
una de las coronas que había allí. Entonces, bueno, la policía no sabe qué hacer. Eso salvó a Le Cornu porque desvió un poquito la atención. Recuerden que el gobierno de Macron está entrampado. Por un lado, los sectores de la señora Le Pen presionan para que haya un cambio y haya elecciones anticipadas. De otra parte, la izquierda francesa se siente traicionada por el presidente Macron. Entonces Macron ha quedado solo porque ni siquiera sus aliados están allí con él, porque también se siente primer ministro, pues no le aprobaron el gabinete. Sin embargo, regresa Le Cornu y sale victorioso en 2 mociones de censura que se presentaron en la Asamblea Nacional Francesa la semana pasada. La primera la propuso el sector de Le Pen. Esa no prosperó y la derrota fue de manera holgada. La segunda moción sí estuvo muy cerca de ser aprobada, faltaron 18 votos. Fue presentada por el sector de Mélenchon, que alega que este es un gobierno que ha traicionado absolutamente todo. El primer ministro Le Cornu, a lo mejor para calmar un poco las angustias, se comprometió a archivar el tema de la reforma del sistema de pensiones. Y eso hizo que el Partido Socialista le diera la venia y pensara en algún sentido bajar un poco la intensidad respecto al gobierno de Macron. Sin embargo, este sector de Mélenchon dice que no, y un grupo de diputados socialistas decidió no acatar la línea del partido y pasó entonces a votar la moción, que se quedó por no ser aprobada por apenas 18 votos. Ellos dicen que eso es un engaño, que el presidente Macron ha sido enfático en que él quiere seguir adelante con su reforma de la seguridad social. A ese tema habrá que prestarle atención, y que lo que está haciendo Le Cornu es ganar tiempo para tratar de que el gobierno termine. Pero es otra evidencia de lo endeble que resulta la administración francesa, con un presidente Macron que está a la espera probablemente de terminar el mandato, no quiere irse antes de tiempo, y lo que está haciendo es alargando estas instancias para poder entregar en 2027. ¿A quién le entregaría? Creo que pierde también, se desinfla un poco la opción de la señora Le Pen, porque retrocede en cuanto a ciertos elementos. Haber logrado no haber conseguido que se aprobara la moción contra el primer ministro Le Cornu hubiese sido un triunfo estridente, y fracasaron porque ahí juegan también los otros actores. Saludos a Daniel José, que se conecta por acá. Buen saludo. Les decía entonces que ahí entran otros actores. No quieren apoyarse mutuamente porque evidentemente el sector de Le Pen, lo que llaman la derecha o la extrema derecha francesa, no va a ser apoyada por el sector de la extrema izquierda. Aunque se entiendan en polos en algún sentido y coincidan en que hay que sacar a Macron de la presidencia, no quieren que prospere la iniciativa del otro actor. Entonces eso podría salvar a Macron, que todo el mundo quiere tener el protagonismo, todo el mundo quiere tener la posibilidad de cortar el listón y avanzar, y mientras tanto Macron sigue permitiendo que llegue 2027 a ver si es a Le Pen o es a Mélenchon o a quién termina de entregarle el gobierno, porque definitivamente se va y llega la oposición a gobernar. No se vislumbra ningún candidato del entorno gubernamental que tenga la posibilidad de incidir y de imponerse. Bueno, complicado el escenario francés. Vamos a ponerle algo de música a esto. Vamos a escuchar un español cantando música francesa, Rafael, más con una canción emblemática que Edith Piaf hizo famosa. Bueno, aquí la interpreta Rafael. Ya venimos aquí a lo que pasa en el mundo por MTV Radio Podcast. Bueno, a 2 voces ahí, Je ne regrette rien. Además, Rafael con Edith Piaf. Creo que sorpresa de la tarde, hoy 23 de octubre, aquí en Lo que pasa en el mundo por MTV Radio Podcast, esa versión de la canción donde canta también Edith Piaf. Bueno, vamos entonces a continuar y escuchando a estos 2 grandes intérpretes de la música, baluartes de la cultura. Nos venimos a América y tocamos Puerto Argentino, porque toca hablar de las elecciones legislativas. Siempre hemos dicho, y lo hemos analizado aquí en el programa, que la elección de la legislatura local de la provincia de Buenos Aires era la prueba de fuego. Esa elección que ganó Fuerza Patria, ganó el peronismo unido y dejó muy mal parado a Milei, que incluso a La Libertad Avanza, que incluso
se burló previamente en las elecciones, incluso trató de sacar de manera bochornosa a la figura del expresidente Néstor Kirchner. Saludos al señor Manuel, que está también conectado por acá en el programa. La figura de Néstor Kirchner, que además Milei dijo, les vamos a pintar la provincia de morado, y resulta que ganó el peronismo unido con las distintas vertientes que entendieron que solamente actuando mancomunadamente podían derrotar a Milei. Y ahí vimos entonces a Juan Grabois, a Axel Kicillof, a Máximo Kirchner, a Sergio Massa, vimos a Alberto Fernández, el expresidente argentino, reconociendo a Sergio Massa como el artífice del gran acuerdo de la unidad, y a Axel Kicillof como la figura que le puso un rostro distinto al peronismo. Vimos, cuidado, que hay un llamado de atención. Además, hay una Argentina totalmente polarizada, una Argentina que tiene dos grandes bloques. O Milei, yo aquí lo voy a definir así, o el peronismo unido, porque podría decir, bueno, la oposición, pero no, los demás factores ni siquiera aparecen. La izquierda argentina, donde entra el Frente de Trabajadores Unidad, donde entra Partido Obrero, esos grupos no tienen mayor incidencia. La misma Unión Cívica Radical juega un papel también de segundón en esta contienda. Entonces, esa fue la prueba de fuego. Algunos dicen, bueno, ¿qué va a pasar en las elecciones de octubre? Y uno ve y las encuestas son completamente engañosas, porque hay encuestas que dan dependiendo ganador a unos u a otros. Pareciera haber una coincidencia en decir que en la capital federal, en Buenos Aires capital, hago énfasis en eso para no confundir con provincia. En Buenos Aires capital gana el oficialismo, gana La Libertad Avanza con el aliado que tiene, que es el PRO, que es simplemente un acompañante en todo esto, es un aderezo, es un elemento que pareciera no poder desprenderse de la cosa principal, de la idea principal. Entonces ahí ganaría, incluso tendría una alta votación, pero en la provincia de Buenos Aires ganaría el peronismo, ahí habría fuerza, y creo que empiezan a medirse los factores, porque esa tierra es zona no solo peronista, es zona de Kicillof, que ha hecho allí una tarea, y traga grueso el peronismo, pero es un caso interesante de ver cómo ha aglutinado las distintas tendencias. Ya se empiezan a ver, dicen que Patricia Bullrich podría ganar el escaño al Senado. Pato Bullrich, que de venir del PRO, de ser figura de Macri, terminó abiertamente en La Libertad Avanza, o más bien en la figura de Milei. Y entraría también Tayana al Congreso, que es el referente en este caso del peronismo, un hombre con experiencia más como ministro de Relaciones Exteriores. Y entonces, bueno, ¿qué puede ocurrir? Va a apostar el oficialismo, La Libertad Avanza, Milei, va a tratar de alguna manera de contrarrestar la brecha de la provincia de Buenos Aires en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, donde no hay un escenario claro y donde uno diría que pueden las fuerzas regionales tratar de tener algún foco de acción y alguna participación. Entonces, es cerrado el escenario argentino, les confieso, contra todo pronóstico, porque uno observa lo que viene haciendo el presidente Milei y pareciera que tiene la suerte a sus espaldas, en el sentido de que no le está yendo bien en la economía, no le está yendo bien en el tema social, esa imagen de que cada vez que alguien sale a manifestar, Patricia Bullrich actúa como un tanque y sale entonces a reprimir las manifestaciones. Eso le ha hecho un gran daño al gobierno de Milei desde el punto de vista comunicacional. Un país, bueno, aquí nos dice Ingeniero Gilberto Velasco, que un lujo escuchar ese dúo de Rafael y Edith Piaf, señor, un lujo y además llena de ánimo y energía. Más estos temas amerita tener energía porque no son tan melodiosos como el lujo que acabamos de escuchar. Les decía entonces que en el tema argentino no tiene Milei todas consigo, las protestas, la situación económica, entonces la gente quiere respuestas y la respuesta no puede ser Milei llenando un espectáculo con una chaqueta negra, con su melena alborotada, a gritar y a cantar, teniendo diputados, ministros como coristas y en la batería y en los distintos instrumentos. Eso le hace daño. Y yo creo que la estocada fuerte, la gira a los Estados Unidos, donde Donald Trump, siendo Donald Trump, habló de más y comprometió totalmente el tema argentino, haciendo que cuando Milei regresara tuviese manifestaciones en contra que acusaban al presidente de entregarse a los designios y a los brazos del imperialismo norteamericano. Esa fue la frase que empezó a usarse, que era un presidente que no respetaba la integridad argentina. Entonces uno ve eso y se sorprende con los resultados de las encuestas, porque así será el recuerdo que tiene la gente de los gobiernos anteriores, que todavía Milei
tiene, o su movimiento tienen un piso relevante. Yo me atrevería a decir que no le va a ir fácil a Milei, pese a todo. Creo que ha calado la campaña de que las cosas en Argentina no están bien, y creo que Milei, con su puesta en escena, no se ayuda, todo lo contrario, se perjudica, pero ayuda a quienes tienen esa retórica de hacer ruido, de señalarlo, de que no está enfocado en lo que tiene que hacer. Está pensando en dar conciertos, en escribir libros, en otra vez recurrir a las expresiones. Ha salido a hacer campaña ya no con la tranquilidad que lo hacía, sino con unos aparatajes de seguridad bastante grandes. Entonces, ver qué ocurre, qué papel va a jugar en esto Macri, no el PRO, sino Macri fundamentalmente, que se siente desplazado, que siente incluso que terminará convirtiéndose en oposición, que siente que le sirvió el camino a Milei y Milei lo utilizó y terminó despreciándolo. Todo creo que puede jugar a favor. Lamentablemente, digo lamentable porque hubiese sido rico encontrar otros factores que puedan buscar tener incidencia en la contienda, pero los radicales, la Unión Cívica Radical, no tiene tampoco mayor capacidad de actuar, no aparece por ningún lado. Escuchaba una entrevista que le hacían a Ricardo Alfonsín, que fue además candidato presidencial, parlamentario, hijo del expresidente y el hombre de la transición argentina, Raúl Alfonsín. Y decía Ricardo Alfonsín que el caso Esper había hecho un gran daño, pero que él en la Unión Cívica Radical había peleado porque Esper buscaba también tener un espacio allí. Ese es otro caso. El caso Esper puede perjudicar también a Milei, más que no hayan podido sustituir la imagen de Esper en la boleta única. Esta es una elección distinta, acuérdense. Van a votar con un tarjetón único y no con las papeletas que se tenían. El oficialismo había pedido reimprimir y le dijeron que no había recursos ni había dinero para ello. Eso lo agarró, no había recursos ni tiempo, no había recursos de tiempo ni fondos para hacerlo. Y eso lo agarró la oposición argentina para decir que al gobierno no le importaba. Mientras la gente pasa trabajo, el gobierno pide gastar millones de pesos en reimprimir unas boletas porque no les gusta que salga una persona que está siendo acusada de narcotráfico, como es el caso de Esper. Entonces ahí le dio la vuelta hábilmente el gobierno con una campaña que llevó el mismo Santilli, que decía: para que gane el Colorado tienes que votar por el pelado, o sea, por el hombre que no tenía cabello, el pelón, para que gane el Colorado, como llaman a Santilli. Pero bueno, le ha costado, y eso yo pienso perjudica al gobierno de Milei, que ha tenido que salir a explicar que lo que dijo Trump no fue lo que quiso decir, que fue un problema de traducción, que Esper ya no tiene nada que ver, que Patricia Bullrich puede aportar mucho más desde el Senado. Entonces pierde tiempo en hacer campaña porque tiene que estar explicando constantemente todo aquello, todos esos cursos de acción que no son directamente imputables al gobierno, pero que terminan salpicando, mientras el peronismo unido, como lo hemos denominado, está por allí haciendo campaña. Vamos a escuchar un grupo argentino, Los Pericos, con una canción que hemos puesto en otras ocasiones que dice "No me pares". Yo creo que eso es lo que dice la oposición argentina a Milei, que siga cometiendo los errores que está cometiendo, no lo paren, que siga, porque eso beneficia a quienes están contra él al momento de votar. Veremos qué dicen los votos y cómo se comportan los electores el domingo. No me pares con Los Pericos, y regresamos para cruzar la frontera a Chile. Yo creo que ahí faltan los asesores. Saludos, Josué, un gran abrazo. Ahí faltan los asesores de Milei, que deberían pararlo a veces porque está equivocando. Aquí en los espacios de MDO Radio Podcast vamos a negociar con éxito, a hacer un curso de negociación. Visite nuestra página web, pregunte en nuestras redes sociales @policreativa piso consultores sobre el curso, costo, qué incluye, qué se verá. Vengamos aquí 15 y 16 de noviembre a negociar. Y aquellos que no puedan venir y quieran formarse con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado y con el aval de la Universidad Central de Venezuela a través del CEP de Fases, no se preocupen, porque también para ustedes hay cursos de manera virtual. Policreativa Consultores. Bueno, cruzamos la frontera. Un paréntesis antes de... Vamos de Argentina un toquecito a Japón, que nos han pedido que mencionemos ellos, y regresamos a Chile. Alfredo Rojas, y terminó entonces convertida en primera ministra.
Lo hizo además con el acompañamiento del Partido de la Innovación de Japón. Es un partido regional muy pequeño, también conservador, que tiene sede en Osaka y que está buscando una proyección nacional, y hay una simbiosis. Aportan los votos para que Sanae Takaichi pueda llegar a la jefatura de gobierno, y ellos se nutren de alguna manera porque van a tener una proyección nacional que en este momento no tiene. Bueno, será primera ministra si no colapsa el gobierno hasta 2028, cuando tiene que haber nuevamente elecciones, y es una mujer además de trayectoria política que tiene un perfil marcadamente conservador, y además de eso se considera heredera del legado político del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe. Bueno, podremos dedicar algo el martes a explicar un poquito más de la realidad japonesa. Tenemos también pendiente hablar algo más de Bolivia. Estamos tratando de encontrar un testimonio. Habíamos hablado con Francisco Parrado. Vamos a ver si concretamos con él su punto de vista. Entonces ya podremos ir armando agenda del programa del martes. Japón, Bolivia, entre otros temas. Acuérdense que el martes, yo les había hecho la invitación, martes 28, vamos a estar en los espacios de Fede Cámaras en la mañana, una actividad que organiza Fede Cámaras para conocer el impacto de China en el escenario internacional. Ahí vamos a compartir con distintas personas, van autoridades incluso del espectro nacional, del gobierno nacional, actores del empresariado, va el embajador chino, va a haber presencia además diplomática para conocer un poco el comportamiento chino, no en la región, en el mundo. Entonces, si quieren acompañarnos ese día, yo voy a tener incluso ahí unas palabras, estar la gente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Fede Cámaras. Si quieren ir, ingresen al Instagram de Fede Cámaras, ahí está el enlace y se registran. Totalmente gratuito, pero importante tener el registro para que conversemos sobre China. De todas formas, después de ello, ese mismo martes, puede ser, hablamos un poquito de las conclusiones de ese encuentro. Bueno, nos devolvemos rápido a Chile porque en Chile también hay encuestas. Yo me quedo con un factor de la encuesta que creo que es lo llamativo, es lo más relevante. Y es el ascenso de Kaiser, Johannes Kaiser. Kaiser se acerca cada vez más al tercer lugar. O sea, pone en aprietos a Evelyn Matei. Y tiene un surgimiento, decíamos estos días en la cuenta TikTok de Policreativa Consultores, hablamos del caso de Kaiser, porque Kaiser asciende, los demás parecieran estancarse, y eso podría convertir a Kaiser en un potencial aspirante a la segunda vuelta, o al menos en un factor a tomar en cuenta, con miras a un respaldo que pueda dar. Y algunos dicen, la fuerza que está asumiendo Kaiser, más la postura o el número que maneja José Antonio Kast, podría entonces hacer que cambie el curso de la política chilena. Uno dice, bueno, en este momento es así, pero ¿tendrá Kaiser capacidad de crecer? Al principio parecía que no, pero está teniendo un crecimiento sostenido. ¿Y cuál es la habilidad de este candidato? Que guste o no guste, es percibido por el electorado como un hombre transparente, que dice lo que él cree por más incómodo que pueda resultar. Matei está tratando, por el contrario, de acercarse al centro. Y, aunque suene irónico y contradictorio, frente a esa cantidad de abanderados, Matei podría recibir el apoyo de lo que fue la concertación, no a nivel de partido, sino de personalidades, gente que votaba, que apoyó, que formó parte de la concertación. Recuerden que la concertación es el movimiento heredero de aquel gran grupo que logró derrotar a Pinochet en el plebiscito y que después logró llevar a don Patricio Aylwin a la presidencia. Bueno, ahí quedaron finalmente el Partido Demócrata Cristiano, muy disminuido en la actualidad, el Partido Socialista, con alguna presencia, el Partido Radical Socialdemócrata y el Partido por la Democracia, el presidente Lagos. Ellos hacen vida allí, ahí estaba también Sergio Vittar. Entonces ellos dieron forma a la concertación que gobernó Chile con Aylwin, con Frei hijo, con Lagos y con Bachelet, hasta perder las elecciones que ganó Piñera. Luego sale Piñera, vuelve Michelle Bachelet, pero ya no es la concertación, es la nueva mayoría, y después regresa el expresidente Piñera, hasta ahora que está gobernando Gabriel Boric. De Boric habrá que hacer algún balance en un momento, yo diría dejar que pasen las aguas, que entregue el gobierno, dejar un tiempo, porque creo que es un gobierno mucho más favorable en ciertas posiciones de lo que la gente puede creer por los focos de las cámaras y lo dinámico y la vorágine de la información.
pero es un gobierno, a mi juicio, interesante. Entonces, Kaiser podrá, Matei, hablábamos hace un momento de Kaiser, Matei, al contrario de Kaiser, pareciera tratar de capitalizar la imagen de la política tradicional y eso puede ayudarla. Pero hasta ahora el escenario indica que pasarían Jara y Kast y Jara perdería con todos a los que se enfrente en la segunda vuelta. La Jara no tendría consigo la fortuna porque se estaría hablando de una potencial migración de votos. Saludos a la señora Yolanda, se suma por aquí también, bienvenida. Una probable migración de votos o coincidencia de votos entre Kast, Kaiser y Matei, no por vínculos naturales, no porque vayan a comulgar en posturas, sino para evitar que se mantenga en el poder la tendencia actual y que pueda llegar alguien del Partido Comunista a la presidencia. A mí lo del Partido Comunista lo hemos debatido, lo dije el otro día en un artículo del Cooperante, que escribí para el Cooperante, que Matei Jara no es propiamente dicho una comunista como podría pensar uno, no es una militante del modelo norcoreano, es lo que me refiero. Saludos, dice la señora Yolanda. No es una militante de Corea del Norte, como sí podría, no militante de Corea del Norte, pero sí un marxista convencido, un hombre que cree en el modelo socialista real, Artés. Ella no. Sin embargo, ahí le están dando en la campaña muy fuerte por su militancia con el Partido Comunista. Militancia, por cierto, de la que se ha separado y donde hay unos vínculos y una cierta distancia respecto a la dirección del partido que le ha dado vara y cancha abierta para que ella pueda pactar y negociar de alguna manera. Entonces yo le prestar atención más que a la posibilidad de Matei de aglutinar a los sectores de centro a el ascenso de Kaiser, porque Kaiser está convirtiéndose a lo mejor en esa voz contestataria de no me gusta ninguno, no me parece y no voy a hacer lo que hicieron los bolivianos en primera vuelta, que fue votar nulo o dejar el voto en blanco. No, aquí vamos a votar por alguien que es contestatario. Incluso ya ha empezado a nivel de redes ciertos personajes a decir que es que Kaiser encabeza las encuestas y los sondeos manipulados no quieren admitirlo. Uno no sabe. Las encuestas se tienden a equivocar en América. Eso es una reflexión que habrá que hacer también en su momento. No cualquiera que salga con una libreta a la calle puede hacer una encuesta. Tiene que haber una planificación y una metodología. Pero ese factor Kaiser evidentemente da de qué hablar. Bueno, podemos escuchar a los prisioneros de Chile. ¿Por qué no se van? Dice él. Dicen ellos, los prisioneros, ¿por qué no se van? Bueno, por lo pronto, ninguno de nosotros nos vamos. Nos quedamos aquí en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast para hablar de la pelea de micrófono entre Petro y Trump. Ya venimos. Imaginan ustedes que termine Kaiser dando la sorpresa. Ese es un tema interesante. Yo tiendo a creer que no le alcanzará la fuerza para concretarlo, pero puede fastidiar y va a tener un piso que permita a lo mejor convertirse en el Kast de las próximas elecciones, es decir, una voz diferente a lo que ocurre. Vamos con Miguel cuadrando el tiempo de las canciones, las pausas. Última hora para traerlas y bueno, por lo pronto no, nosotros seguimos y nos vamos a hablar de la polémica entre el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cierto? Movida la situación en Colombia, puesto que ya decidió un Tribunal Superior de Bogotá la apelación que había hecho la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la condena que se había dado por el manejo respecto a tema testigos, ese proceso, una condena más larga que fue impuesta al expresidente Uribe. En este caso el tribunal, incluso con un voto salvado, dijo que anulaba la sentencia, acordó que no. Por supuesto, esto llegará a otras instancias donde habrá que ver qué terminan decidiendo. Hechas algunas consultas jurídicas, estamos a conocedores de la materia, abogados versados en el tema colombiano, nos dicen que en todo caso la decisión se sustenta en que es muy débil el grueso de la acusación contra Uribe, porque además las pruebas se basan en un testigo que es el mismo abogado que también está siendo acusado. Entonces, o en un factor como es el abogado que está siendo acusado, y eso
eso le resta fuerza a la condena y a la misma acusación que se había dado. Bueno, habrá que esperar porque ocurra lo que ocurra, es un caso que tendrá repercusiones políticas. Pero no necesita el gobierno colombiano de la figura del presidente Uribe para que se genere ruido. Lo genera el mismo presidente Petro. Aquí hay que hacer una aclaratoria con muchísimo cuidado. Estamos en época electoral colombiana. Y uno tiene que decir que en algún punto, y quiero que escuchemos bien esto, porque a lo mejor oyen la primera parte de pero ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir Luis Daniel? Bueno, oigan bien. Puede ser que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tenga razón en algunos de los argumentos que emplea, que puede llevar a que algunos de los puntos de vista que sustenta tengan cierta lógica. A lo mejor no se comparten, pero es su punto de vista. Lo que es totalmente inadecuado y desacertado es el mecanismo comunicacional, siempre generando polémica, diatriba, pasando los consejos de ministros en televisión, entonces discutiendo ayer con una ministra el tema del agua, destituyendo a otros funcionarios. Se entendió que lo destituyó, pero hermano, no va más. Aquí no se viene a defender a las corporaciones, aquí se viene a trabajar por el pueblo, y entonces hablando que el pueblo tiene que salir, ¿no?, por un tema muy puntual referente a la recolección de basura y temas agua. Entonces termina Petro generando diatriba para que hablen de él. Por eso decíamos en la introducción del programa que el mejor esquema, lo mejor que puede hacer un grupo de asesores es dictar un esquema donde les quiten tanto a Trump como a Petro, porque se parecen más de lo que creen, quitarles el acceso a redes para que no estén polemizando, porque todo se reduce a un tema de micrófonos. Entonces ambos son dados a hablar y no pueden ver una cámara, no pueden ver un mensaje. Ellos serían felices los dos aquí en el programa, bueno, pero en otro programa, no en el nuestro, los dos sentados, porque aquí además de transmitir por la página de la radio, por las aplicaciones, transmitimos por las cuentas de Instagram, @NDO-Radio-Net, @LuisDaniel2501, salimos por el canal YouTube de NDO Radio Podcast. Después ustedes pueden encontrar los programas en mi cuenta de YouTube, @LuisDanielAlvarezDRadio. Pueden también tenerlo en la cuenta de Telegram, @LuisDanielAlvarezDRadio, el mismo nombre para que no haya confusiones. Bueno, qué maravilla. Y si además les damos acceso al TikTok, en particular, @LuisDanielAlvarezB, o el de Policreativa Consultores. Entonces dirán, qué maravilla. Y aquí estarían felices porque es lo que a ambos presidentes les gusta. Estar hablando, estar debatiendo. A Milei le da por cantar, a ellos les da por declarar ante las cámaras y estar siempre generando debate y haciendo ruido. Y eso hace que el mensaje de Petro se desvirtúe completamente. Yo he dicho, claro que hay que buscar, por ejemplo, una reforma del sistema de la seguridad social colombiana. Yo creo que eso es necesario, sin que implique volver al anquilosado seguro social colombiano, al viejo seguro social. Lo que esa vertiente tiene que cambiar, tenemos que ir a algo novedoso, pero no como plantea Petro, que entonces empieza ya a contar historias y no dice absolutamente nada. Entonces aquí está ocurriendo eso. Petro está denunciando las operaciones de los Estados Unidos en el Caribe, que ahora han pasado también al Pacífico, en lo que llama Estados Unidos su lucha contra las drogas, su nuevo enfoque de ataque. Entonces Petro dice, mucho cuidado, porque están haciendo operaciones en aguas internacionales que están costando la vida. Hay ejecuciones sumarias allí, dice el presidente colombiano. Un ataque a una barcaza donde van pescadores colombianos, ecuatorianos, trinitarios, venezolanos, de donde sean los pescadores, son seres humanos que terminan sufriendo. Saludos a Ibe Daza, que se incorpora por acá. Entonces, eso lo señala el presidente Petro, y eso puede ser cierto. Uno dice, ¿hasta qué punto puede llegar una lucha que no deja ninguna evidencia ni parte de nada, sino nos mandan un video que no es en lo absoluto claro de un cohete destruyendo lo que se presume es una lancha? Entonces, ese señalamiento, ese llamado de atención que hace el presidente Petro, es lógico, es verdad. Claro que hay preocupación y tiene que imperar el derecho, tiene que imperar la dignidad, tiene que imperar la protección de las garantías. Lo que no debe hacer Petro entonces es empezar una retórica y escribir unos textos que uno tiene que leer 4, 5, 6, 7, 20 veces para ver qué quiere decir Petro en los mensajes. Entonces Petro hace eso y Trump le responde. Entonces Trump empieza también, que es que el presidente colombiano deja mucho que desear. Por ahí hay una polémica, si le dijo o no le dijo matón, que es un personaje que está allí. Pero entonces, cuando usted cree que no se puede ir a otro nivel y no se puede bajar más, aparece Marco Rubio, el secretario de Estado, con una declaración que, aunque no está en las redes, sí hay una transcripción que tienen los medios
que se obtuvo del Departamento de Estado, donde Marco Rubio, entre otras cosas, dice que la policía y el ejército en Colombia son muy proestadounidenses, que lamentablemente el presidente Petro no está en sus cabales, no está bien, y que él es un lunático. Entonces, ¿por qué tiene que usar Marco Rubio estas expresiones? Marco Rubio dista mucho de ser el modelo de secretario de Estado que tiene más bien que llamar a la calma, a la concordia. Habría que investigar. Yo no recuerdo haber leído, si alguno de ustedes sabe, nos los manda por mensaje, si Madeleine Albright llegó a decirle lunático a algún personaje, si Colin Powell, Condoleezza Rice, el mismo Henry Kissinger usaba estas expresiones, pero no, Marco Rubio sí, diciéndole lunático al presidente de Colombia. Y aquí viene algo sumamente delicado. Dijo Marco Rubio: pobres colombianos que van a tener que aguantar a ese sujeto hasta mediados del año 2026. Pero ¿qué está diciendo el señor Marco Rubio? Instando a que saquen a Petro. Petro lo está haciendo muy mal en términos económicos, en términos de estabilidad, en términos de lucha por la seguridad. Un gobierno que él mismo admite que ha sido un gran fracaso, porque ha dicho, tanto que peleé por llegar y me voy con una gran frustración, pero de allí a estar usando una expresión para sacar a Petro del gobierno y que se genere un estado de caos, creo que hay que ser muy cuidadosos. Lamentablemente se pierden los estándares de la verdadera diplomacia, caemos en una idea de generar likes en las redes, ponerle corazones, me gustan las publicaciones, y no entendemos el verdadero poder que en una sociedad explosiva como esta, que lo que falta es un fósforo, como aquel personaje del cine, Thanos, que le daba a las manos con sus gemas y hacía que todo pudiese desaparecer. Bueno, así podemos estar en este escenario. Lamentablemente no es de película, que si usted se asusta, la apaga o se sale del cine. Bueno, en este caso, darle no a los dedos, sino al botón rojo, puede provocar una hecatombe. Entonces hay que ser responsable, y tristemente quienes gobiernan parecieran no serlo en esta era de posmodernidad y posverdad que se ha ido apoderando absolutamente de todo. Saludos al profesor Nagel Reyes, que está por aquí, lo hemos tenido también en el programa. Bueno, entonces entre acusaciones de Petro reinterpretando la vida, de Trump usando el Salón Oval para dar conferencias y además imponer sanciones, se rompió, fíjense, queda por detrás la gente. De facto está roto, suspendido el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, porque ya Estados Unidos puso unos aranceles y Petro dijo, ahí se nota que lo rompió y que Estados Unidos no está respetando. ¿Y quién sonríe? China. Porque China va a ser el gran receptor de todas estas demandas y de todos estos parámetros que se van. Y todas las necesidades de que alguien llene ese espacio. Los chinos sonríen, la República Popular China, ante la actitud del presidente estadounidense en la región. Bueno, Marco Rubio dijo que Petro era un lunático. Bueno, Mecano diría más bien que sería hijo de la luna. Escuchamos a Mecano y regresamos con las conclusiones de nuestro programa de la tarde de hoy. Hijo de la luna. Yo creo que es mejor que se le hubiese encantado a Marco Rubio a Petro, pero que lo llamó lunático. Saludos al señor William, que nos ve también por acá. Bueno, conclusiones de nuestro programa de hoy. Le decía a quienes nos ven, le decía a quienes están sonaba Mecano, a quienes están en las distintas plataformas, que a mí la actitud de Petro me hace ruido. Por eso me gusta más el planteamiento del presidente Boric de Chile y la posición del presidente Lula de Brasil. Lula, por cierto, que anuncia que va a la reelección en 2026, porque son igual de enfáticos, sin caer en la descalificación y en lo grosero, que es en lo que lamentablemente a veces cae el presidente colombiano. Entonces se pierde el centro del mensaje, porque la gente no dice, mira, Petro está alertando determinada situación, sino Petro sí es grosero, Petro sí es desconsiderado, no se le entiende lo que dice. Entonces, punto para Boric y punto para Lula, que son más claros en lo que plantean. Por eso dije hace un rato que había que hacer un balance del gobierno del presidente Boric una vez entregue la primera magistratura. Bueno, conclusiones de nuestro programa de la tarde de hoy. Varios temas. El tema francés, la ingobernabilidad y la promesa. Hay que ver hasta dónde se termina concretando lo que ha dicho el primer ministro Lecornu, de que él va a congelar la reforma de las pensiones. La izquierda francesa dice que esto es un engaño y que es una forma de aglutinar una voluntad, porque en el fondo la naturaleza de Macron es imponer un sistema draconiano que va a terminar modificando la concepción de la seguridad social francesa. Después nos vinimos a América. Vamos a ver si
las encuestas tienen razón, son como hábiles las encuestas argentinas, porque no juegan a darle la mayoría a una de las partes, sino hablan de un escenario cerrado, como dando a entender que pase lo que pase, no van a salir tan mal paradas como salen en la región. De todas formas, lo que sí se vislumbra es en efecto un escenario cerrado. Uno dice hasta dónde, con un Milei como viene actuando. Sin embargo, bueno, en la capital federal mantendrá la fuerza el oficialismo. En la provincia de Buenos Aires, el bastión en el que ha venido trabajando el peronismo unido, allí ganará la oposición y falta ver cómo se comportan los factores fuertes o claves en esta elección. Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Más el resto también, qué tendencia hay. Y si Santa Fe, Mendoza y Córdoba logran bajar el impacto de la provincia de Buenos Aires. Después pasamos a Chile, encuestas. Siguen Jara y Kast con opción de pasar a segunda vuelta. Jara perdería cualquiera de los escenarios y ver si la opción de unidad en torno a Evelyn Matei tiene algún efecto y si Kaiser, con la actitud comunicacional que ha tomado, puede convertirse en factor de decisión. Y finalmente, este tema, antes mencionamos algo de Japón también, de la primera mujer que llega a ser jefa de gobierno, Sanae Takaichi, y como les dije, el último tema, el que acabamos de tratar, Estados Unidos-Colombia, Colombia-Estados Unidos, un problema de micrófono y de interpretación, de ver la realidad. Lamentable porque hay vidas en el medio y sociedades que sufren la arremetida discursiva de ambos, la postura de Trump en el tema arancelario y el aislamiento en que pareciera el presidente colombiano estar llevando a la sociedad. Bueno, nos vamos. Antes hacemos publicidad. Recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Fórmense, que lo guíen, que lo acompañen los que saben. Policreativa Consultores. Bueno, la profesora Yani Lobo dice que bonita canción la de Mecano. Lo que no fue bonito fue el insulto de Marco Rubio a Petro. Pero bueno, no son gajes de la política, son errores. Bueno, nos vamos entonces en la dirección de la emisora, además en los controles y coordinando todas las plataformas, Miguel de Oliveira. Y quien habla para ustedes, como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo martes aquí en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Saludos a todos.